hablar de síndrome de Guillain-Barré y me voy a centrar sobre todo en los aspectos de emergencias, de reconocer la enfermedad y del manejo inicial en cuanto al diagnóstico y el tratamiento. Bueno, estos son los temas de los que voy a hablar. Primero voy a hacer una definición muy breve del Guillain-Barré, voy a hablar de la presentación clínica típica de la enfermedad y de las distintas variantes que debemos saber reconocer para no confundirnos con otra enfermedad. Luego voy a hablar brevemente de los diagnósticos diferenciales porque se van a abordar a lo largo de todo el curso, pero algunos datos en particular de algunas enfermedades que puedan parecer o presentarse de forma similar al síndrome de Guillain-Barré. Y finalmente voy a hablar un poco de los estudios diagnósticos, cuáles estudios está indicado realizar, y creo que muy importantes son los signos de alarma para tener en la guardia o el paciente que está internado con una enfermedad activa, y finalmente cuál es el tratamiento apropiado en el periodo agudo. Bueno, entonces, para comenzar, el síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía sensitivo-motora y aguda. ¿Qué quiere decir esto? Al ser una polirradiculoneuropatía, o sea, el compromiso de los nervios periféricos es tanto proximal como distal, y el grueso de la patología de la inflamación se encuentra en las raíces motoras. Suele ser sensitivo-motora en la presentación más típica, y lo más importante es que es agudo, o sea, desde el comienzo de los síntomas hasta el nadir, o sea, hasta el peor momento de la enfermedad o el momento de mayor debilidad, no deberían pasar más de 4 semanas. Hay excepciones cuando hay fluctuaciones relacionadas al tratamiento que no vamos a hablar en este curso. Bueno, la presentación típica del síndrome de Guillain-Barré es un comienzo agudo, como les dije, de debilidad progresiva y bilateral. Suele ser predominantemente distal y ascendente, aunque hay distintas variantes que a veces no hacen que fueran así. Por ejemplo, hay veces que puede presentarse con predominantemente debilidad proximal en miembros inferiores, aunque es más raro. Los miembros inferiores están más comprometidos en general que los miembros superiores, pero luego suele avanzar a los miembros superiores, salvo en formas frustras. El compromiso sensitivo es característico del síndrome de Guillain-Barré, pero suele ser menos marcado que los síntomas motores. No infrecuentemente, o es más, es relativamente frecuente encontrar dolor en los pacientes de Guillain-Barré, e inclusive puede ser un síntoma de presentación previo al comienzo de la debilidad o de los otros síntomas sensitivos como las parestesias o la falta de sensibilidad. Este dolor suele ser sobre todo un dolor muscular o radicular, suele estar sobre todo localizado a nivel espinal, a nivel dorsal o lumbar. Otros hallazgos frecuentes de encontrar es asimetría facial, en la forma de una parálisis facial, que obviamente cuando es bilateral, que puede suceder en el Guillain-Barré, no hay tal asimetría, pero los pacientes se quejan de dificultad para mover la cara. Y obviamente otro síntoma por los cuales consultan es inestabilidad en la marcha, dificultad, caídas, ya cuando el cuadro es un poco más notorio, más severo. Otros síntomas que pueden presentar los pacientes son trastornos deglutorios, disfagia, disnea, sobre todo con el esfuerzo, y ya con etapas más avanzadas, ortopnea, o sea, disnea al acostarse, o disnea en reposo, que ya es un signo de mayor alarma. Y después síntomas del compromiso autonómico, que es característico de la enfermedad. Pueden ser sensación de baja presión o sensación presincopal, palpitaciones, cambios en la sudoración o constipación. Retención aguda de orina es una posibilidad también, pero no suele ser el síntoma inicial de presentación, pero puede presentarse en el transcurso de la enfermedad. ¿Cuáles son los signos que vamos a buscar en el examen físico? Vamos a encontrar debilidad muscular bilateral, como dijimos, predominantemente distal y simétrica, y puede ser proximal. No tiene que ser 100% simétrica, pero es raro que sea unilateral o con una simetría marcada y persistente. Puede haber cierta simetría, pero suele ser bilateral. Obviamente, al ser una polineuropatía o polirradiculoneuropatía, presenta arreflexia generalizada en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, hay algunos pacientes que en los primeros días suelen tener reflejos conservados, y sobre todo en las variantes motoras puras, que es más característico.
como por ejemplo la mano. E inclusive hay reportados casos extremadamente raros, creo, que pueden presentar hiperreflexia, pero a lo largo de los días que transcurre la enfermedad lo suelen perder a los reflejos. Hipoestesia con gradiente distal es un signo que vamos a buscar y lo podemos encontrar en los miembros inferiores, pero suele estar presente, pero ser menos prominente que el compromiso motor. Obviamente la parálisis facial, como habíamos hablado anteriormente, es periférica por compromiso del nervio facial específicamente, y no es infrecuente que sea bilateral. Obviamente al ser una parálisis facial periférica va a tener compromiso de la rama superior e inferior. Un antecedente muy importante a recabar en los pacientes que ingresan a la guardia con debilidad muscular aguda es si tiene un antecedente infeccioso. ¿Por qué? Porque hasta 2/3 de los pacientes adultos que presentan un síndrome de Guillain-Barré, dentro de las 4 semanas previas al inicio de los síntomas, pueden haber presentado un cuadro infeccioso, ya sea de la vía aérea superior o gastrointestinal. Esto es importante porque nos puede dar una idea o ayudar en el diagnóstico, y además porque el tipo de infección puede correlacionarse con el cuadro clínico y el pronóstico. Por ejemplo, si bien no es lo más frecuente en nuestro medio, en países asiáticos, cuando está precedido por un cuadro gastrointestinal que se asocia a Campylobacter jejuni, suele ser más frecuente la presencia de una variante axonal que tiene un peor pronóstico y una recuperación mucho más lenta o no completa como en otras formas. También puede pasar, o hay reportes que el síndrome de Guillain-Barré se desarrolle luego de aplicación de una vacuna, ya sea, por ejemplo, para la gripe. Lo que no está demostrado es que el riesgo con la vacunación sea mayor que el riesgo de haber tenido la enfermedad. Entonces, no es que están contraindicadas las vacunas para el síndrome de Guillain-Barré, para no tener síndrome de Guillain-Barré, salvo que ciertos casos en particular. Bueno, y después quería mencionar las variantes atípicas, porque es importante reconocerlas, porque pueden poner en duda el diagnóstico de Guillain-Barré y no todos los pacientes se presentan de la misma manera. Existe una variante motora pura que, como obviamente el nombre lo dice, no tiene compromiso sensitivo, es más raro, y las dos variantes electrofisiológicas, tanto que no me voy a extender en el tema, pero tanto la variante desminimizante, que es mucho más frecuente en nuestro medio, como la variante axonal, pueden presentarse también con una variante motora pura. Después existe la variante sensitiva pura, que, bueno, es una pregunta si es un síndrome de Guillain-Barré o no, no queda bien claro, pero podría ser una forma de presentación, o sea, no tienen déficit motor, tienen areflexia y tienen compromiso sensitivo con ataxia de distinto grado ataxia sensitiva de distinto grado de severidad. Después está la variante faringobraquial, que es una variante con mayor compromiso faríngeo, trastornos deglutorios y compromiso de los miembros superiores con debilidad que puede ser bastante proximal también, y respetando relativamente los miembros inferiores. Y por último, dentro de las variantes clínicas, es el síndrome de Miller-Fisher. El síndrome de Miller-Fisher es una entidad en sí misma y se caracteriza por la tríada de oftalmoplegia, ataxia y areflexia. Suele presentar compromiso de otros pares craneanos también y se asocia a anticuerpos anti-GQ1B, que no vamos a detallar tampoco, y en general cuando se asocia a otros síntomas más típicos de síndrome de Guillain-Barré, o sea, la debilidad en 4 miembros, la reflexia y compromiso sensitivo, se llama síndrome de superposición. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, obviamente los diagnósticos diferenciales es cualquier diagnóstico diferencial de una debilidad muscular aguda y incluye todo el espectro de enfermedades neurológicas que cursan con debilidad, que van desde el sistema nervioso central, cursando por las motoneuronas, los plexos, las raíces nerviosas, los nervios periféricos y la unión neuromuscular y finalmente el músculo. Sin embargo, esta lista, como verán acá, es muy extensa y bueno, la doctora Landricina ya habló de la evaluación de los pacientes con debilidad muscular aguda. Mi idea es solo mencionar algunas enfermedades dentro de esta lista porque son las que más se nos pueden parecer o presentar en la guardia como de una forma similar y es el diagnóstico diferencial, ya sea porque se parecen o porque son las más frecuentes de aparición en la U.
en la práctica clínica habitual. Entonces, las que me voy a referir muy brevemente es la mielitis transversa, las radiculoplexopatías por diabetes, la hipocalemia, la miastenia gravis y el botulismo. Entonces, brevemente, cuando un paciente presenta una mielitis puede presentarse, obviamente, la mielitis, suponemos que una mielitis dorsal, con una paraparesia. La gran diferencia principal es que la mielitis va a tener un nivel sensitivo, que no lo va a presentar, no lo debería presentar el paciente con síndrome de Guillain-Barré. También pueden tener compromiso precoz y marcado de esfínteres como retención urinaria, que no suele ser un síntoma de presentación inicial del síndrome de Guillain-Barré, y bueno, y obviamente no progresa por arriba de dicho nivel, y si bien en etapas tempranas puede tener pérdida de reflejos, suele tener otros signos de liberación piramidal. La miastenia gravis en realidad es un diagnóstico diferencial del paciente que viene con debilidad a la guardia, aunque el cuadro clínico es bastante diferente. Cuando el cuadro clínico de miastenia es característico, con la diplopía, tosis y la fatigabilidad, el diagnóstico es relativamente sencillo y no entra en duda el síndrome de Guillain-Barré, sobre todo si tiene los reflejos preservados. Ahora, cuando el cuadro no afecta tanto, no produce tanta diplopía y tosis, y tiene debilidad sobre todo en los miembros, puede entrar en los diagnósticos diferenciales. El botulismo es otro que ya habló la doctora Landricina, es una parálisis flácida descendente con iría en sentido inverso a la forma de presentación de Guillain-Barré, que suele ser más ascendente, y tiene un compromiso autonómico muy marcado, que si bien el síndrome de Guillain-Barré puede tenerlo, esto es más marcado con midriasis reactiva, puede tener oftalmoparesia, retención aguda de orina y marcado compromiso autonómico. Acá puse la hipocalemia porque creo que es algo que siempre hay que descartar en la guardia de alguien que viene con debilidad muscular, y hemos tenido, por ejemplo, nosotros casos de pacientes que han venido y pensando en un síndrome de Guillain-Barré y finalmente tenían un potasio muy bajo, y es algo muy fácil diagnosticable. Esto puede implicar enfermedades como las parálisis hipocalémicas a causas secundarias de hipocalemia por trastornos hidroelectrolíticos, farmacológicos o metabólicos, insuficiencia renal u otras cosas que generen hipocalemia. Y finalmente iba a hacer una mención a la radiculoplexopatía diabética. En general no suele tener un comienzo tan agudo como el síndrome de Guillain-Barré, suele ser muy doloroso y unilateral, que no es el cuadro más típico del síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, hay variantes que son bilaterales e indoloras, y podrían asemejarse a una polirradiculoneuropatía. Lo importante es ver la evolución del cuadro, que realmente no es una evolución similar a lo largo del tiempo. Entonces, ahora vamos a pasar a los estudios diagnósticos. El diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré es un diagnóstico clínico, o sea, no se necesitan estudios diagnósticos para realizarlo. Sin embargo, es de utilidad para tratar de confirmar o apoyar el diagnóstico y descartar otras posibles etiologías. Entonces, en general, a todos los pacientes que sospechamos un Guillain-Barré le vamos a hacer una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo en busca de disociación albuminocitológica que contribuye al diagnóstico. Sin embargo, sobre todo dentro de la primera semana de comienzo de los síntomas, la ausencia de disociación no lo excluye al diagnóstico, y una cosa importante a saber es que en un bajo porcentaje puede existir una leve pleocitosis. Sin embargo, una pleocitosis muy marcada, mayor a 50 células, debería poner en duda el diagnóstico de Guillain-Barré. Una excepción es la primoinfección por HIV, que puede dar un cuadro similar a Guillain-Barré y asociarse a pleocitosis. Luego pasamos a los estudios electrofisiológicos. Bueno, los que hacemos enfermedades neuromusculares y electrofisiología creemos que son importantes, si bien no es un requisito para el diagnóstico, porque como les dije, el diagnóstico es clínico y suele ser normal en las primeras etapas de la enfermedad, es de mucha utilidad para tratar de caracterizar y definir la variante electrofisiológica, ya sea axonal o desminimizante. ¿Y esto por qué es importante? Porque tiene relación con el pronóstico de la enfermedad. En general, las variantes axonales, como la MAN o el AMSAN,
tienen un compromiso mucho mayor, una posibilidad de dejar secuelas mayor y una respuesta al tratamiento menor. Sin embargo, el tratamiento no depende de la variante, o sea, no vamos a esperar a tener un electromiograma para poder iniciar el tratamiento, porque sea axonal o desmielinizante, el tratamiento va a ser el mismo. Los hallazgos más evidentes en los estudios electrofisiológicos suelen aparecer después de las 2 semanas de comienzo de los síntomas. Entonces, brevemente, porque después va a haber una clase de electrofisiología, cuáles son los hallazgos típicos en la variante desmielinizante, que es la que más vemos en la práctica clínica de Guillain-Barré, son las latencias distales prolongadas, velocidades de conducción disminuidas en rango desmielinizante, menor al 75% del valor normal, las latencias distales prolongadas mayor al 130%, la presencia de bloqueos de conducción, como vemos en este gráfico, es estimulando el nervio mediano en la muñeca y después en el codo, y vemos cómo cae la amplitud entre un estímulo y otro, porque se bloquean algunas de las fibras por la lesión desmielinizante a lo largo de ese trayecto. Ese bloqueo genera que algunas fibras no transmitan, pero hay otras fibras que llegan a transmitir, pero transmiten a una menor velocidad. Y esto lo que genera es el otro hallazgo característico, que es dispersión temporal, que es que no todas las fibras llegan al mismo tiempo hacia el músculo, entonces se produce una onda, como ven la tercera parte de acá, acerrada o con mucha variabilidad y fluctuación, que es la dispersión temporal. Y otro hallazgo muy importante son las ondas F. Las ondas F que registran la porción proximal, o sea, registran todo a lo largo del nervio, pero nos permiten ver la porción proximal que no es visible en los estudios de conducción normales, y las latencias suelen ser prolongadas y suelen ser impersistentes las ondas F. Ahora, como dije, estos hallazgos puede que no se vean inicialmente y pueden tardar hasta 2 semanas en aparecer. Entonces hay algunos hallazgos precoces que pueden, si bien no son específicos, pueden sugerir el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré. Estos son una respuesta sensitiva en miembros superiores o del nervio mediano disminuida con el sural preservado, la sonda F, como les dije, impersistente con latencias prolongadas, o ausencia de reflejo H. Finalmente les quería mencionar algunas banderas rojas, son signos o hallazgos que, si están presentes, ponen en duda, o hay que asegurarse de que sea el diagnóstico correcto del síndrome de Guillain-Barré. Estos son una pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo mayor a 50, un compromiso respiratorio muy severo con escasa debilidad pendicular al inicio, un compromiso sensitivo severo con escasa debilidad, una disfunción de esfínteres o retención aguda de orina desde el inicio, o que persiste en el tiempo, la presencia de fiebre durante no fiebre previa, sino durante la etapa del síndrome de Guillain-Barré, la presencia de nivel sensitivo que nos haga pensar en una lesión medular, o una marcada asimetría en la debilidad. ¿Cuáles son en la guardia los síntomas de alarma en el síndrome de Guillain-Barré? Es el compromiso respiratorio y el compromiso autonómico, que en definitiva son los dos compromisos que pueden generar mortalidad en esta enfermedad. Entonces, en el compromiso respiratorio es muy importante estar al tanto, porque hasta un 30% de los pacientes puede requerir soporte ventilatorio, y hay ciertos hallazgos en el examen físico o en el relato de los pacientes que pueden predecir una falla respiratoria, o si están presentes aumentan el riesgo de que este paciente la sufra. Estos son una rápida progresión de la debilidad, una tos inefectiva, incapacidad del paciente de pararse, o sea, que implica una debilidad mayor, debilidad en los músculos flexores del cuello, incapacidad para levantar los codos de la cama, o elevación de las enzimas hepáticas, porque se vio que esto a veces puede asociarse con un virus de hepatitis E que podría dar un peor pronóstico. Y obviamente me hacen un estudio funcional respiratorio. Estos son los hallazgos que, si están presentes en el estudio funcional respiratorio, pueden indicar una falla respiratoria inminente con requerimiento de intubación, y requieren obviamente la admisión del paciente en terapia intensiva. Estos son una capacidad vital menor a 20 mililitros por kilo, un Pimax, o sea, una presión inspiratoria máxima menor a menos 30 centímetros de agua, y una presión expiratoria máxima menor a 40 centímetros de agua.
Y luego los otros signos de alarma serían los de compromiso autonómico, que pueden estar presentes hasta en un 70% de los pacientes. La taquicardia sinusal es la más frecuente de estos síntomas, pero hay otros, como la retención urinaria, la hipertensión, alternando con hipotensión, hipotensión ortostática, bradicardia, hilo paralítico y la pérdida de sudoración. En general, en la mayoría de estos pacientes, los síntomas autonómicos están presentes, pero son leves. Pero el compromiso severo puede ser hasta un 20% de los pacientes y puede ser la causa de la muerte. Por lo tanto, todos los pacientes que deben monitorizarse, y especialmente aquellos con mayor debilidad y compromiso respiratorio, porque son los que tienen más riesgo de sufrir estas alteraciones. Lo mismo, creo que no lo dije antes, los estudios funcionales respiratorios hay que hacerlos varias veces por día porque los pacientes que están estables en un momento pueden empeorar rápidamente y no estarlo luego de algunas horas. En cuanto al tratamiento del síndrome de Guillain-Barré, obviamente es el tratamiento de soporte de las complicaciones, el manejo respiratorio y necesidad de RM cuando lo requiere, control de la inestabilidad hemodinámica si hubiera signos de disfunción autonómica, y manejo de trastornos deglutorios si los hubiera, con el cambio de consistencia de la comida o la colocación de una sonda nasogástrica. Pero finalmente el tratamiento inmunomodulador es el que va a cambiar la evolución de la enfermedad y evitar que llegara al nadir de la natural que tendría la enfermedad y mejorar el pronóstico y las chances de recuperación. Hay dos tratamientos que son igualmente efectivos, que son la inmunoglobulina humana endovenosa, que se dan 2 gramos por kilo dividido en 5 días, o la plasmaféresis, que dan 5 sesiones. Cada uno tiene un perfil de efectos adversos distintos, pero en general los dos tienen la misma efectividad. Una cosa muy importante, a diferencia de la variante crónica de Guillain-Barré, que es la CIDP, los corticoides no han demostrado ser efectivos en el síndrome de Guillain-Barré, así que no deberían ser utilizados. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya sido útil.